para aquel que logra llegar ahí. Y Dios lo da. Ahí está en los evangelios, ¿no? Esta mujer que tenía flujo de sangre, en otras palabras, cáncer al útero. Por 12 años, cada vez peor. Gastó todo lo que tiene, todos sus bienes, en los mejores médicos. Recursos materiales, visibles, limitados. Pero Dios en su gracia le permitió abrir sus ojos al escuchar de Jesús. Y ella dijo, tan solo si tocare el borde de su mano. Se abrieron los recursos ilimitados. En ese mismo momento recibieron de los recursos del reino. Por eso el Señor dijo, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. Amén. Amén. Ya miren, y esta mujer, Dios le abrió los recursos del reino. Y fue sana. No solo fue sana, sino solo fue sana. Mujer, vete en paz, tu fe te ha salvado. Miren, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, creo que, me imagino que habrá en algún momento que a un catedrático, sea de la Católica o de Harvard, haga una tesis acerca de la economía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Realmente la Biblia está llena de todos los recursos. Cuando Dios hizo a Adán, le proveyó de recursos muy grandes. Dios no fue mezquino. Dios no fue mezquino al darle a Adán todos los recursos. El jardín de Edén, río Tigris, río Éufrates, hasta el río Nilo, la media luna fértil. Y ahí está la Biblia, usted sabe que. Y esos ríos dice que están infectados de oro y de gemas de piedras preciosas. Y en ese tiempo la tierra era tan virgen, o sea, tenía tantos nutrientes que prácticamente, y Dios le dio un huerto, que Dios lo hizo, solamente le entregó a Adán para que lo plantara. ¿Qué necesidad tenía Adán? Solo cuidar la tierra, pero después tenía de todo. Dios le dio los recursos materiales, pero también le dio los recursos espirituales. Usted sabe que todos los recursos materiales no satisfacen la necesidad de Dios. O sea, no lo satisfacen a plenitud. El único que satisface a plenitud son los recursos espirituales. Cuando echamos mano a los recursos espirituales, Dios, su presencia, está en comunión, todo lo satisface. Y algunos han echado manos. Tenemos a Zaqueo, cobrador de impuestos, un banquete, el mamá de la ciudad, que cobra impuestos y a veces mucho. Tiene a su casa de verano en Jericó. Jericó es una ciudad muy hermosa, baja el río, al nivel del río Jordán, y fluye agua, y entonces se forman oasis hermosísimos. Y tu caso de ese tiempo, los hombres más ricos hacían su balneario en Jericó, y ahí estaba Zaqueo, su caja fuerte infestada de dinero. ¿Era feliz? No era feliz. Tenía tanto, pero algo faltaba. Tal vez
puede ser mi solución. Entonces subió al arbolito. ¿Qué tendrá este? Nos han hablado mucho de él. Quisiera conocerlo. Y desde arriba, y el Señor Jesús se adelanta, le dice: Zaqueo, bájate, que yo quiero hospedarme en tu casa. Prepara un banquete. Y realmente cuando llegó a su casa llegó convertido, porque es un banquete para sus apóstoles. Comieron todo lo que fueron. Y ahora sí se ocurrió algo que cambió profundamente la mente de Zaqueo, su mentalidad. Él confiaba en sus riquezas. ¿Hay algo mejor que las riquezas? Dios. Él tuvo un encuentro, una experiencia con Dios. Dios satisfizo a plenitud toda necesidad humana. El mayor placer es la comunión con Dios. Y cuando Zaqueo lo encontró, dígame, el dinero pasa a un segundo plano. Encontré realmente lo que es. Así que sacó su plata y se lo devuelvo cuadruplicado, como era justo, conforme a la ley. Si alguien roba, te lo devuelves 4 veces. Imagínense ver a un hombre feliz. Y Dios quiere que todos sus hijos sean felices. Dios no quiere que vivamos llenos de ansiedad. Quiere que vivamos corre, preocupados, que comeremos, que beberemos, dice. Eso dice que esas necesidades, esas preocupaciones son de la gente que no conoce a Dios. Pero los que conocen a Dios van primero a donde están todos los recursos. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás le vendrá por el camino. ¿Se acuerdan? O sea, toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos de los Apóstoles, hay mucho tratado de economía. Pero una economía, un enfoque total, material y espiritual. La economía que enseña en las universidades es una economía para administrar los recursos terrenales, materiales. Pero ellos no saben nada de lo que son los recursos espirituales. Y Dios mueve los recursos espirituales en beneficio de sus hijos. Entonces el tema es principios de economía del reino. Entonces, 3 conceptos: principios, economía y reino de Dios. Entonces empezamos por principios. Hay una diferencia entre principios y valores. ¿Cuáles son? Verdades inmutables, los principios o los valores. ¿Cuáles son las verdades que van más allá, que trascienden a todas las etapas, a toda la historia, trascienden en toda cultura, todo país? ¿Los principios o los valores? Los principios. Por ejemplo, el principio de la democracia aquí en el Perú. Reina este principio, pero en Irán no. Ahí ni entiende qué es democracia, porque ahí no hay democracia. La libertad es un principio. Aquí, Perú, libertad. Come lo que quiere, viste lo que quiere, como puede. Si usted quiere ahorita en pleno verano sale con su chor y su bikini y se va por la calle. Nadie dice nada. Sin embargo, en Irán no. Ahí le ponen cómo debe vestir, y sobre todo a la mujer. Esos principios son relativos.
Se cumplen en un sitio, pero en otro no. Sin embargo, los principios son verdades universales. Toda persona que lo cumple, sea creyente o no, esa verdad se hace realidad. Por ejemplo, ahí, entonces principios son verdades fundamentales que están a lo largo de toda la Biblia y que Dios lo puso para que el hombre lo descubra y lo ponga en práctica, y al ponerlo en práctica sea feliz. Dios quiere, hermano, la felicidad de todos. Dios quiere que todos sus hijos, por eso dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Dios quiere que el hombre disfrute a plenitud de lo que Él ha creado. Dios no nos quiere, hermanos, tristes. Dios no nos quiere melancólicos, llenos de ansiedad. Dios nos quiere gozosos y felices. Por eso, Nuevo Testamento, el Señor Jesús, cuando en Nazaret se va a la sinagoga, coge el rollo, el libro del profeta Isaías, lo abre y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres, a pregonar, dice la última parte, el jubileo. El jubileo es todas las deudas son pagadas. Todo aquel que perdió su casa ahora la recupera. Los que fueron vendidos como esclavos ahora son libres. No es economía eso, es economía del reino. ¿Se da cuenta? Todas las parábolas, más de 43 parábolas, y la gran mayoría de las parábolas son parábolas del reino, que te hablan de economía. El sembrador salió a sembrar la semilla. ¿Para qué siembra? Para cosechar el producto, para sobrevivir, y el excedente para venderlo. ¿Se da cuenta? Economía. La economía tiene sus riesgos. Y ahí está. Pero el que cayó en buena tierra dice que al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, fue muy provechoso. Entonces, los principios de economía son verdades fundamentales que están en la Biblia y no están con su título, por si acaso. Principio de economía del reino. Nosotros tenemos que descubrirlo. Los que tienen hambre y sed de Dios, de su palabra, lo descubren. Ahí está. Ahora vamos, principio de economía. Economía viene de oikonomos. Oikonomos significa administrar. Lo digo. Administrar. Euconomos, con K. Euconomos, que es administrar los recursos. De ahí viene lo que es economía. Economía viene de oikonomos, la administración de los recursos. En todos los países, sí o sí, ¿podrá prescindir algún país si no tiene un ministerio de economía? No puede prescindir. Tiene que tener un ministerio de economía. Tiene que administrar los recursos que tiene, los recursos de afuera, los que compran. Tiene que ver la forma cómo sacar dinero para sustentar un gobierno, en el caso de Perú y otros países. Cuando hay una buena administración de los recursos, el pueblo vive feliz. No hay marchas en la calle y va a caer, no hay. Porque hay recursos suficientes. Pero cuando no hay recursos o están mal administrados, entonces el pueblo gime. En el tiempo de Israel, el pueblo era feliz con su rey David. Con su rey David. Rey David, un buen administrador, entendió el reino,
pagó bien a sus generales, a su gente, implantó la justicia. Por eso David es, si se quiere, el tipo de Jesús. Cuando él gobernó con justicia y equidad, eso es lo que se quiere. Cuando hay un buen manejo de la economía, el pueblo se alegra. Buena distribución o redistribución de los recursos a los más pobres se le atiende, pero cuando los recursos están mal administrados, entonces hay problemas. El reino de Dios, hermano, hay muchos recursos. Hay recursos materiales humanos, pero también hay recursos espirituales que debemos administrar. Por ejemplo, los dones. Dios ha dado dones espirituales a cada uno, capacidades. Y entonces Dios luego va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que yo te digo? Y dentro de las parábolas, miren, todas las parábolas, yo diría que todas son economía. Por ejemplo, en una parábola que podemos encontrar la bondad, la generosidad de Dios. En la parábola del viñador, de que un viñador salió muy temprano porque quería cosechar su vid, su uva, a las 6 de la mañana. Y la costumbre en Israel hasta ahora sigue, que en las plazas está la gente buscando quien los contrate. Y el viñador pasó y le dice: necesito trabajadores para mi viña. ¿Pueden ir a mi viña? Sí, ya. ¿Cómo es? Un denario. Era el sueldo común que se paga en ese tiempo. Lo llevó a todos. Pero la viña era grande. Sí, por favor. Bueno, sí, así. Todavía la mies era grande y faltaban viñadores. Y se vino a las 9 de la mañana. Y vio ahí, dice: ¿qué hace? No, es que nadie nos contrata. Contratados. Pero ya no hablaron del sueldo. No hablaron nada. Y ellos sabían que es una proporcional nada más. Pero faltaron. Luego vino a las 12. Se lo llevó también. Y a la final le vino a las 5 de la tarde. Oh, ya vence el día y nadie nos contrata. Yo lo necesito. Vengan a trabajar a mi viña. Trabajo es economía. Salario es de economía. Ahora llega, de acuerdo a la cultura, el pago no es semanal, ni quincenal, ni mensual. El pago es diario. A su o economo, o a su mayordomo, o a su contador le dice: ya acabó la jornada, ahora págales. Pero comienza por los postreros, por los que llegaron al último. ¿Cuándo nos tocará? Vamos a ponerlo que el sueldo, que un denario equivale a 200 euros. Un sueldo que sirve para vivir contento en su familia, educación, medicina, todo. 200 soles al día. Y comenzó por el último. Perfil bajo, ya, que me toques 10 soles, 50 soles. Así me toque 10 soles, yo soy feliz. Porque ya una horita no va de trabajo. Pero cuando le pagan, era un denario. O sea, el sueldo completo del día. Y se van ahí mostrándola todo, un denario. Y los que estaban en la cola estaban jetones, tan enfadados. ¿Cómo es posible? Esto es injusticia. Ellos llegan al final y me pagan primero. Y luego va mostrando su denario. O sea, este que trabaja 1 hora, le han pagado un denario. ¿Cuándo nos tocará a nosotros? Seguro que 5 o 10, ¿no? O más tal vez. Y cuando ya les toca, cada vez la frustración es mayor.
¿Cuánto le paga? ¿Cómo está sujeta? Colgada, molesto, reniegan. Y va a caer, y van a buscarle al dueño de la miel. Van a buscar al dueño de la miel. Esto es una injusticia, huelga de aquí. Toma el local. ¿Por qué? Si nosotros hemos soportado la carga de todo el día de sol a sol, nos pagas un denario, ya eso, que solamente una horita le paga igual que nosotros. Es una injusticia. Bien. Dígame, cuando yo los contraté, me hicieron un contrato, ¿cuánto les ofrecí? Un denario. ¿Cuánto recibieron? Un denario. ¿Dónde está la injusticia? Toma lo tuyo y vete. No, pero ¿qué a ti le dice? ¿Tienes envidia de que soy bueno? A este postrero yo lo quiero dar igual que a ti. Dime, es mi dinero. Y yo quiero hacer con los míos lo que quiero. ¿Hubo injusticia? No. Esta parábola, ¿de qué nos habla? De la economía del reino. Hermano, Dios es generoso, misericordioso. ¿Se dan cuenta? Y dentro de todas estas parábolas hay principios que tenemos que bucear y rescatar para aplicar a nuestra vida. Todos los que aplican estos principios, hermanos, llegan a arrebatar, llegan a disfrutar de los recursos ilimitados, infinitos del reino de Dios. Y los que no, hasta lo que tienen, lo pierden. ¿Se dan cuenta? Entonces ya hablamos de principios, ya hablamos de economía, la administración de los recursos limitados. Las necesidades sí son infinitas, ¿cierto? Tenemos necesidades, necesitamos 1000 soles, conseguimos los 1000 soles, ahora necesitamos 5000. Conseguimos los 5000, ahora quiero 10.000. Un milloncito, Señor, ya lo tengo, ahora Señor 10. Siempre las necesidades. Quiero una casa de 2 pisos, quiero de 4, quiero de 200, quiero de 1000 metros, quiero de 10.000 metros. Siempre las necesidades son infinitas, pero los recursos son escasos. ¿Cómo hacemos para que los recursos escasos puedan satisfacer las necesidades infinitas? Entonces, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, están los principios, o sea, están las verdades fundamentales para encontrarlo, aplicarlo y vivamos felices. Ahora, principios, verdades fundamentales. Reino, ahora principios. Economía, la administración de los recursos. Ahora viene el reino de Dios. El reino de Dios ha sido anunciado todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, para los que apuntan, Jesús, primero Juan el Bautista, rompe el silencio porque el último profeta fue Malaquías. Aunque había unas voces que trataron de predicar, que fueron los macabeos, pero ellos no eran profetas. Pero profeta levantado por Dios, el profeta es la boca de Dios. El último fue Malaquías, 450 años antes de Jesús. Y el mismo Señor Jesús dice, no, que no hay profeta más grande que Isaías, más grande que Elías, más grande que todos los profetas. ¿Quién fue?
Juan El Bautista. el Bautista, por testimonio del Señor Jesús. No hay profeta más grande que él. Y la pregunta es, ¿y por qué? Por su mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Quiere decir, todos los recursos que estaban escondidos, que estaban ocultos, ahora están disponibles para todos los que se arrepienten. Amén. Imagínense, mi hermano, qué tremendo mensaje. Vamos a ver. Aleluya. En Mateo 3, del 1 al 5. San Mateo, capítulo 3, del 1 al 5. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán. Algunos teólogos dicen que su auditorio de Juan el Bautista era 500.000 personas. Tan solo podemos tomar como un modelo a Juan el Bautista. En Juan Bautista tenemos mucho que hablar de economía. Dígame, hermano, ¿cómo le llamaría a una persona que tiene mucho dinero, vive en casa de lujo, viste de etiqueta de lo mejor, nunca se pone ropa usada por segunda vez, todos los días ropa de primera, de lino fino, que come todos los días cabeza y lomo, de lo mejor, los mejores perfumes, más exquisitos? ¿Cómo le llamaría usted a esa persona que desecha todo eso, se va a vivir en la arena, en la roca, come langosta, come hierba del campo y la agüita de las hojas, lo que cae? ¿Cómo le llamaría usted? Y se pone un vestido de cuero de camello. ¿Cómo le llamaría usted? Loco. Se volvió loco. Este Juan Bautista está loco. Miren, ahí hay mucho que hablar de economía. ¿Cómo Juan Bautista, su padre, sumo sacerdote, la casta más privilegiada son los sacerdotes? Juan Bautista, hijo de sacerdote, lujo, dinero, ropa de marca, comida, educación, lo mejor. Pero él deja todo ello y se va a buscar a los esenios, a la cueva del Qumran. ¿Y qué había ahí que no había acá? ¿Qué no había allá? ¿Qué él fue a buscar ahí? ¿Sabe qué estaba ahí? La presencia de Dios. Juan Bautista buscó más que Dios, buscó los recursos del cielo, que es la comunión con Dios, es disfrutar de Dios mismo. Y lo encontró. Para aquel que encuentra a Dios, hermano, los recursos materiales pasan a segundo plano. Dios satisface plenamente.
El reino de los cielos no es comida, sino justicia, paz y gozo, contentamiento a plenitud. ¿Qué es lo que le puede a usted satisfacer plenamente? Dios en su vida. Comunión, experiencia diaria con Dios. Llega la hora del reino de Dios. Ese tema nuevo nunca habían escuchado. Por eso es que, hermano, de toda Jerusalén, dice, de toda Judea y de toda Galilea, 500.000 para ir a escucharle a un hombre vestido con pelo de camello, que no tiene ningún perfume, que no huele a perfume, que come langosta, grillos, y todos los que escuchaban se quedaban asombrados, hasta los policías, hasta los romanos iban a escuchar. No había uno que no se rinda a su mensaje. Y los guardias iban y decían: ¿qué haremos? Conténtate con tu sueldo, no hay extorsión. Había respuesta para él. Y ahora viene Jesús y continúa con el mismo mensaje, ¿no? Marcos 1, 14 y 15. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Ya no es con el Bautista, ahora es el Señor Jesús. Después que Juan fue encarcelado, ya no había quien predique el reino. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Todo su ministerio, cuando él le dijo a sus discípulos, a sus 12, a sus 70, le dijo: vayan, y le dio instrucciones. ¿Qué le dijo? Vayan, y cuando llegan a predicar, ¿qué es lo primero que tienen? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo primero? Dice: no saluden a nadie, pero antes de ello le dice: el que tiene 2 pares de zapatos, no lleve 2, lleve uno nomás. El que tiene 2 capas, solo lleve uno. Todo su billetera se queda, su cartera, su tarjeta, todo se queda. No vale llevar tarjeta, no vale llevar billetera, no vale llevar fiambre. Alguien tiene su fiambre, no vale llevar. Nadie lleva nada. ¿Por qué? Jesús es un patrón malo, un abogado un patrón que es injusto, que no le deja llevar su lonchera. Y ahí dice que el obrero es digno de su salario. Pero él, cuando llega, le dice: digan esto, no saluden a nadie en el camino, porque ella sabe que los saludos, un saludo, nosotros nos saludamos: ¡eh! ¿Cómo estás? Dios te bendiga, chao. Ese es nuestro saludo peruano. Pero ya sabes que el saludo judío no es así. Hola, ¿cómo estás? Tu mamita, papito, el abuelo, el bisabuelo, ¿cómo están la tía? ¿Cómo te explico? 2, 3 horas. ¿Y a qué hora van a predicar? Por eso cuando van, no saluden a nadie, pasen de frente. Pero, casa que llegan, ¿qué van a decir? A la casa que llegan, entren y digan: el reino de Dios se ha acercado. Gloria a Dios. Sanen a los enfermos. Y miren, eso es lo que dijo el Señor Jesús. Sus discípulos
todo su ministerio aprendieron que tenían que anunciar el reino de Dios. Pero miren Hechos capítulo 1. Jesús murió ya resucitó, pero había que dar un posgrado. Sus discípulos se graduaron ya, pero es necesario un doctorado. ¿En qué? ¿En qué tema? El reino de Dios. Imagínense. En Hechos capítulo 1, del 3 al 8. A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días de un mismo mensaje. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué yo tengo que hablar y repetir de lo mismo? Porque el Señor quiso que eso quedara fijo. Y ahora en el último libro de los Hechos, 28, 31. O sea, se abre, esto aprendimos en una capacitación. Sí, hermano, que los libros, o sea, los autores de un libro, ¿para qué? Porque en ese tiempo un libro, hermanos, hoy usted encuentra el precio por 50, por 100 soles. Pero en ese tiempo un libro estaba $10,000. Así que si usted confecció un libro de $10,000, para que alguien lo compre, tiene que ser bien elaborado. Y entonces dice que los autores se inspiraban a poner lo mejor en el primer capítulo y en el último. Entonces lo mejor de lo mejor está en el primer capítulo de Hechos y lo mejor de lo mejor está en el último capítulo. Ya acabamos de leer Hechos 1. ¿Cuál es el tema? 40 días hablándoles del reino de Dios. Y ahora, ¿cómo termina, hermano? Mire, 28, 30 y 31. Dice Pablo permaneció 2 años enteros. El Señor Jesús 40 días. Ahora Pablo 2 años. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían, predicando el Evangelio del Reino. El reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y simplemente. Entonces el reino de Dios entonces, ¿qué es el reino de Dios? Cuando se realiza la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que el reino de Dios se acerca. Jesús lo enseñó en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Dice, como se hace, como hay obediencia total, como tu voluntad es en el cielo. El equilibrio, la justicia de Dios, la equidad de Dios también sea aquí en la tierra. O sea, el reino de Dios es justicia. En el reino de Dios no hay injusticia. Entonces, vemos que el reino de Dios es el ejercicio de su voluntad, donde el Señor quiere que se cumpla toda
su voluntad. ¿Y cómo se entra al reino? Ya lo hemos escuchado. A través del arrepentimiento, a través del nacimiento de nuevo. ¿Quiénes conforman el reino? La comunidad de todos los arrepentidos, la comunidad de todos los nacidos de nuevo, la comunidad de todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Si usted es redimido por la sangre del Cordero, cree que Jesús es nuestro Rey y Señor, entonces hemos nacido de nuevo y vivimos una vida para agradarle solo a Él. Y hemos encontrado de todas las satisfacciones que ofrece el mundo, hemos encontrado que la mayor satisfacción, el único que lo puede dar es Jesús. Él es nuestra porción para siempre. ¿Se acuerdan ustedes de Jeremías? Jeremías dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente. Fuente es una catarata, donde cae el agua viva y se expande. Ese soy yo. Ustedes me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, que da vida. Y se fueron a los ídolos a cavar cisternas rotas donde no hay agua. Quiere decir, sin mí está la plena satisfacción. ¿Cómo es posible que vayan a buscar satisfacción en los ídolos? Dígame, ¿qué prometen los ídolos en los tiempos del Antiguo Testamento? ¿Qué hay detrás de los ídolos? Detrás de los ídolos hay lujuria, hasta el té, lujuria, hasta el té. La fiesta era de un mes y todo Israel habían dedicado a Dios hasta el té. Ellos iban a buscar, dejando al Dios de Israel, a Jehová o a Yahvé, se iban a buscar a los ídolos. Prostitución sagrada por un mes, prostituta sagrada, brindando disque el placer. Pero el Señor dice que todo el placer, la satisfacción total del hombre es Dios. El reino de Dios es el ejercicio de su voluntad, donde se cumple todo lo que Dios dice. Y Dios nos ha mandado a nosotros que vayamos y anunciamos el reino de Dios. ¿Cómo se entiende el reino de Dios? A través de testigos. ¿Quiénes son testigos? Nosotros. ¿Testigos de qué? De su reino. Entonces ya tenemos los 3 conceptos. Principios, verdades fundamentales que están en la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, que al obedecerlas nosotros vamos a ser felices. Economía, la administración de los recursos materiales escasos, finitos, pero también de los recursos espirituales abundantes, infinitos. Y entonces, la economía del reino de Dios, en el tratado lo he puesto 10 principios, 10 verdades fundamentales acerca de la economía del reino. Que hoy solamente, hasta aquí ya terminé el 90%. Solo falta un principio. Le voy a anunciar los principios, pero no vamos a quedar en uno, no, porque cada principio es mínimo. Pero ya sabemos que hay verdades fundamentales en las Escrituras de cómo se administran los recursos materiales y espirituales. Está todo para nosotros. Recuerden, usted póngase a pensar, el Señor Jesús no está bien quejarse por comida.
Una cosa es tener una necesidad, pero no quejar. Los que se quejan los gentiles. Tengo que comer, no tengo ropa, no tengo que ponerme. Dice que eso es una queja, un lamento de un gentil. Nosotros no tenemos que quejar. Nosotros no tenemos que murmurar. ¿Se acuerdan los israelitas de qué se quejaron en el desierto? Los primeritos que se quejaron, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Nos ofrecen la tierra que fluye leche y miel, y en este desierto, ¿dónde hay agua? ¿Dónde está? Y cuando la ven, no disciernen nada. Y el agua era más. Y reniegan peor. Dios le da un recurso. ¿Y ese recurso de dónde vino? ¿De qué continente usted? Usted conoce la planta del maná. No conozco. Se vino del cielo. Abrió el cielo. 40 años, hermano, comiendo maná. Pero ellos querían cebolla. Ellos querían pollo. Ellos querían verduras. Ellos querían pescado. Ellos querían carne. Dios de misericordia le dio codorniz. Dígame, 40 años. No es economía. Dígame, hermano, usted cada cuánto tiempo muda sus zapatos. Cada cuánto tiempo muda la camisa. Por más que sea de buena marca, hermano, uno quisiera que dure una eternidad, pero después ya se comienzan a romper y hay que cambiarlo. Dígame, ¿en qué tienda compraron los israelitas ropa que se la pusieron 40 años y en 40 años estaba intacta, sin sucia ni descolorida? Dígame, ¿dónde está esa tienda para ir a el reino de Dios? Aleluya. 40 años. Dígame, hermano. Ellos fueron esclavos 430 años. ¿Cómo se vinieron todos los israelitas de Egipto? ¿Cómo se vinieron económicamente? ¿Cómo Dios hizo, hermano? Mire, esa es economía del reino. Pues mire, hermano, Dios dio órdenes a todos los egipcios. Cuando le toquen la puerta, los israelitas, denle todo. Abran sus cofres, la mejor ropa, lo mejor, denle. Así que los judíos iban a tocar la puerta de los egipcios, sacaban sus cofres, joyas, oro, ropa, todo, tengan todo, llévense, pero vayan rápido. Y todos, díganme, todos los israelitas, los 2 o 4 millones se vinieron, pero cargados de tesoro. Cuando tenían que hacer el tesoro, digo, a ver, una ofrenda voluntaria para, ahí no vaya, ya tenemos lo suficiente, un becerro inmenso. Y para las cosas de Dios, vinieron, dígame, hermano, un día ha visto usted que vaya a tocar y le vende todo. Eso es cuando esa es economía del reino. Cuando Dios da las órdenes, ya está, hermano. Y ahora, hermanos, y eso no es solo una poesía hermosa, es una realidad. Tenemos uno de nuestros pastores de perfil bajo, no habla mucho, pero quiso construir su templo. Le recomendaron uno de esos ingenieros para que haga su plano, que ya exagerado. Una columna de 2 metros abajo, de 10 fierros de 1 pulgada. Y él, como es particular, dijo, vamos a hacerlo conforme esté plano. Todo su presupuesto se fue en los fierros y en los huecos. Se acabó todo su plano. Era un hombre de ayuno. Siempre ayunaba, decía el Señor. Todo se acabó. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Todo. Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar esos huecos abiertos ahí? Y miren cómo Dios tocó la economía del reino de Dios.
cómo Dios mueve, hermanos, pies. Si fuera una es casualidad, pero fueron 2 veces. ¿Quién está ahí pensando, pidiendo a voluntarios que donen arena, que donen piedra, que donen cemento? Y Dios mandó un camionazo de balcón de 200 metros de techo. Y el pastor estaba ahí sentado, el firmado. ¿Cómo hacemos para llenar esto? ¡Ey! Le dice, amigo, ¿no conoce para acá un espacio vacío? Hemos venido con concreto de 200 metros. Hemos hablado con el dueño. Hemos venido a publicarle. Él ha pagado, está cancelado. Pero hemos venido, le llamamos por teléfono, ya llegamos. Si bien está entablado todo, pero me dice que ha viajado urgente a su tierra, y que ya no importa, pierde todo el concreto, ya que para otra vez será. Dime, un espacio donde botar mi concreto. Este mismo aquí. Botarlo aquí. Hermanos, todo el concreto. Gloria a Dios. Se metió en su sangre. Gloria a Dios. Yo le dije, si es casualidad, es casualidad. O sea que abrieron los cielos, le gustó, entonces hay que tocar otra vez. Y estaban ahí, hermanos, ¿verdad? Pendientes de que Dios haga otro milagro. Todos los albañiles y los miembros estaban santones, contentos, porque eso no es humano, o sea, cuando el reino de los cielos se abre. Y luego uno de esos albañiles que habían entablado para la sobrebase, todo entablado y esperando hasta que se junten, pues hermano, las donaciones de piedra chancada de arena. Y por Puente de Piedra pasa uno, se van por ahí unos cerros que van a botar de todos a veces no calculan bien y les sobra, por eso tienen que botarlo rápido, si no se endurece, ¿cómo lo saben? Y se va un camión, pero este ya es más agresivo, le dice, ¿a dónde va? Le dice, amigo, voy a Ancón, dice, voy a botar concreto. Le dice, dime, yo necesito ese concreto. Ya está bien, dice, mira, para la gasolina dame y yo voy. ¿Cuánto será? 200 soles, ven para acá. Y lo llevan, hermano, todo en concreto. Todo con sobremasa. Cuando te toca el reino nacional, son recursos, hermanos, que Dios los tiene preparados. Para aquellos que tocan, para aquellos que creen. No te he dicho si tú crees, verás la gloria de Dios. Amén. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esos principios? Los voy a mencionar. Al pastor le tiene, hermano, una separata que son como de 18. Un principio es, hermano, el principio que Dios es la fuente de toda provisión. El principio de que Dios, hermano, es fuente de toda provisión. Dios es la fuente de toda provisión. Él es dueño de todos los recursos, materiales y espirituales. Si a usted le falta algo, hermana, ¿a quién le vamos a pedir? A Dios. Él es dueño de todo. No en el pasado, sino también en el presente. Él es dueño, Él es el Señor del universo. Amén. Y luego también el principio, hermano, del trabajo diligente y creativo. El que trabaja, tiene. El que no trabaja, aunque quiera, pero no lo tiene. Quiere decir, hermano, todos los hombres de trabajo, así sean no creyentes, si trabajan, tienen. Pero el creyente que no trabaja, díganme, ¿tendrá la posibilidad de tener? No, porque no trabaja. O sea, es un principio, es una verdad. El libro que odian los ociosos es el libro de Proverbios. Ahí, hermano, le da con palo, con garrote a los ociosos. Y el trabajo, hermano, no es una maldición, es una bendición de Dios.
El principio de la administración. Dios te da los recursos, pero si tú lo administras mal, no quiebras. O sea, en un día tu empresa no quiebra. Hay que administrar bien recursos. El cuarto principio es el principio de la generosidad. Dios, mientras más das, Dios te da más para que tú sigas dando más. Así que los que dan más, nunca le falta. Dios le da más y siempre tienen para dar. El principio de la generosidad. El principio de la previsión, quiere decir el principio del ahorro. ¿Qué dice el Señor? Mira la hormiga. Mira la hormiga. Que en verano recoge su comida y cuando llegue el invierno sus almacenes están llenos. Ahorra. Ahorra. No seas despilfarrador, porque Dios te va a pedir cuentas. El principio de la contribución. No vaya a pensar, hermano, que solo es Malaquía. Caín y Abel contribuían a Dios, ¿o no? Y una contribución no de acuerdo a la que tú piensas y crees, sino de acuerdo a lo que Dios dice. Dios ya había enseñado que el sacrificio que a Dios le agrada son animalitos, corderos, demostrando en el futuro que Jesús iba a ser el cordero perfecto. Caín, ¿quién ofreció? El fruto de la tierra. Pero el fruto de la tierra no redime. No hay sangre, no es sombra, no es nada. Y por eso Dios dice que la ofrenda de Abel, aún en el Nuevo Testamento, sigue hablando de la generosidad. Una ofrenda conforme a la voluntad. Es decir, siempre, hermano, se contribuye. No voy a pensar, hermano, siempre hay un principio de la contribución. Los que son socios, los que son de un club, Regatas Lima, Club de León, para mantener su sociedad, ¿cómo mantienen su sociedad? Contribuyendo. Los que pertenecen a la escuela de odontólogos, a la escuela de ingenieros, a la escuela de arquitectos, a la escuela de psicólogos, ¿cómo mantienen su membresía? Con una contribución. Si no contribuye, 3 meses deja de ser miembro. Hay un principio de la contribución y a veces se nos achaca, se nos culpa a los cristianos. Ustedes son los que torsionan, los que manipulan y le sacan a los pobres los diezmos. Cualquier partido político, todos los que son militantes de un partido político contribuyen. Una cosa, hermano, es contribuir para Dios y otra cosa es contribuir para el partido moral. Prefiero 1000 veces contribuir para Dios, hermano. Partido moral, que no doy ni un centavo. ¿Te das cuenta? Todos contribuyen. Dice que, hermano, mi membresía en el reino de Dios. Eso es otro tema. El principio del contentamiento. Es otro principio, hermano. Que cuando usted está contento, todas las cosas están bien. Pero cuando usted vive descontento, desconforme, vivir contento es vivir feliz con lo que tiene en el lugar y en las circunstancias. Vivir contento, pero después Dios le va a llevar a lo mejor. Luego explicaremos este principio. El principio de la siembra y la cosecha. El principio de la libertad financiera. Y el principio de la integridad. Indefectiblemente, Dios bendice, hermano, a los que son íntegros. José fue esclavo, mi hermano. Esclavo total.
Sin embargo, usted lee la vida de José, hermano, por ninguna encuentra una falta. Íntegro hasta el extremo, temeroso de Dios. De esclavo, Dios lo llevó a ser hasta el Señor de la tierra. Y Dios lo bendijo. José vivió 110 años. 30 años, así como que padeciendo un poco de necesidad. Pero 80 años en la prosperidad más extrema que usted pueda soñar y pensar. Vale la pena. ¿Por qué? Por su integridad. Definitivamente, hermano, cuando usted es íntegro de corazón, le correteará como su sombra, hermano, la prosperidad. Que si somos infieles, relajados, o vengo al culto cuando quiero, cuando puedo, cuando me da la gana, no es posible. Pastor, he anunciado, ahora quisiera dar un hito nuevamente. ¿Se puede? Entonces, solo un principio. Lo he anunciado los 10. Ahora un principio es largo. Lo voy a anunciar, hermanos, de manera, está contenido en una parábola. En la parábola, hermanos, del hijo pródigo. Hay 10 principios. 5 principios negativos y 5 principios positivos. ¿Dónde está la parábola del hijo pródigo? Entonces, hermanos, vamos a la parábola del hijo pródigo, que es el principio del contentamiento. Parábola Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, ahí está, hermano, una parábola, a mí me encanta, yo disfruto, hermano, lo he leído cientos de veces, pero si lo leo una vez más, una bendición. Y todas las veces me conmuevo. La parábola del hijo pródigo, que está del 11 hacia adelante. La parábola, entonces, este es el principio del contentamiento. El principio del contentamiento. Que aquí, el contentamiento bíblico es la confianza, dice, en la soberanía de Dios. Que Dios tiene cuidado de tu tiempo, tiene cuidado de tu salud, de tu familia, tu confianza, que Dios es el que guarda mi familia, que Dios, si yo tengo el trabajo, aunque gano poco, pero algo será, después Dios me aumentará. Le tiene la confianza en la soberanía de Dios, tiene confianza en la bondad de Dios, ¿no? Y el fruto de ese contentamiento es que usted, tomando un tecito con un pan seco, usted es feliz. Ese está contento. Pero el que no tiene contento, así sea un manjar, hermano, este manjar, que cansado, carne, ya quiero pescado. O sea, el descontento nunca está conforme con nada. Pero el contento, corazón alegre, hermano, es feliz con un pancito seco de él, mojándolo en su tecito. Y da gracias a Dios. El otro nunca da gracias a Dios. Dice, en la bondad de Dios, y produce gozo, paz y gratitud en la vida de un creyente. El contentamiento está basado plenamente en nuestra confianza en Dios. Mientras más conocemos a Dios, más lo amamos, más confiamos en Él. Y ahí tenemos, hermano, el Salmo 1. El que confía en Dios dice que será como árbol junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Si apuntan también en Jeremías 17, ambos describen a un árbol plantado que confía que todo viene de Dios, que todo es de Dios. Cuando llega el calor,
esté en la fuente de agua. Cuando llega la sequía, esté en la fuente de agua. El frío, la fuente de agua. Todo. Dios está en todo. Dios es soberano y Él tendrá cuidado de nosotros. Entonces vamos a ahora ver, analizar entonces por si acaso no es lo mismo que ser conformista. Una persona contenta no es igual que ser conformista. El conformista es en sentido negativo. A un conformista se le compara a un perro con una herida que está en una esquina lamiéndose las heridas, lamentando su condición. ¿Usted ha visto cómo se lame el perro cuando tiene un herida? No tengo dueño, no tengo ni un perro aquí en el lado. Pobre sol, no tengo mamá ni papá. El presidente tiene la culpa. Ya pues, esa es mi condición, esa es mi vida, lamentablemente. Ya fui. Ese es un corazón derrotado, quebrantado. Un corazón contento, Señor, hoy como pan, mañana comeré jamón, como el chavo, para soñando con comer su jamón. Y Dios dice que nos saca del polvo del muladar y nos hace sentar con reyes y príncipes. ¿Se da cuenta? El Señor dice, ¿no?, en Hebreos 13, 5, 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y aquí tenemos, hermano, en la parábola entonces del hijo pródigo. El hijo pródigo. Tenemos aquí. Miren, aquí están los principios. Les voy a anunciar los principios. ¿Qué encuentra usted en el 15:2? Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y aquí tenemos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame parte de los bienes que me corresponde. Que le repartió su bien. Aquí, hermano, hay un principio económico, que es la ley del corazón infeliz. Una persona infeliz piensa que el vacío de su corazón va a ser llenado por el dinero. Todo el mundo piensa. Pregúntenle a Salomón. Salomón tenía más oro que cualquiera. Le pregunto. No hay contentamiento. Y el que no tiene a Dios en su corazón, hermano, piensa y cree que el dinero le va a dar contentamiento. No, y el contentamiento no viene del dinero. Este joven, este muchacho, hermano, lo tenía todo. Bueno, ¿cómo era su padre? Un hacendado que tiene cantidad de trabajadores, que todos los días como en un buey gordo le paga bien a sus trabajadores, vive bien, pero él quiere tenerlo él, para él solo. Entonces el principio del corazón insatisfecho, seducido para llenar ese vacío con los bienes materiales. ¿Cuántos piensan que los bienes materiales lo puede llenar la ropa de marca? La último grito de zapatillas, el último celular. El principio de este muchacho piensa que él necesita todo el dinero y necesita disfrutar de todo ese dinero. Y para él el disfrute del dinero
no es invirtiendo. Este muchacho no invirtió en un terreno, no invirtió en nada. Este muchacho recibió el dinero y se fue muy lejos, a donde nadie lo vea, en secreto, para que pueda disfrutar sin restricciones. Entonces, la ley del corazón, el que no está contento, el que no tiene a Dios en su corazón, toda persona, una necesidad humana, así como la alimentación, una necesidad humana es, hermano, de placer. Todo humano busca el placer. Todo humano busca el placer. ¿Dónde lo buscas tú? ¿Dónde lo buscó Salomón? En sus 1000 mujeres. ¿Lo encontró? ¿Cómo terminó? No lo encontró. David dijo, aquí está. Pero no lo encontró. Sansón, aquí está. Dalila ya es lo máximo. ¿Lo encontró? No lo encontró. David, después de todo, dice, mi porción es Dios. Mi porción es Dios de cada día. En Dios se encuentra, hermano, la plenitud del gozo. Entonces, un corazón contento, un corazón infeliz, lleva la impaciencia. Ahí viene el segundo principio negativo, que es la ley del alma impaciente. Dígame, hermano, toda la herencia, ¿para quién era? Eran 2 hermanos nada más. ¿Para quién era? Para ellos. ¿Y cuándo se cobra la herencia? Cuando se muere papá. Él lo quiere ahora. Pero hijo, lo mío todo es tuyo. No, pero yo quiero ahora. Cuando hay un corazón no contento, lo quiere ahora. Ahora. Y por eso es que usted se mantiene, hermano, todo lo que tú, si su papá remata su terreno, ¿quién le va a comprar de la noche a la mañana a buen precio? Tenía que rematarlo, pero ya pues se lo dio todo. Y el menor dijo a ellos, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ya él lo recibió, muy impaciente. Compre ahora y pague después. Es que no tengo dinero, usted va a la tienda, no se preocupe, le damos todo a crédito. ¿Sí o no? Saque tu tarjeta, usted califica para 5.000 de crédito. Y después, si es amante al partido de fútbol, televisor grandazo, no, lleve eso sin cuota inicial, lleve eso y me paga. El televisor está a 2.000 soles y paga como 15.000 soles. Porque lo quiere ahora. Todo no podemos esperar. El hijo pródigo tiene un corazón descontento, un corazón infeliz, y es imposible. Y luego dice, no muchos días juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia muy apartada, y de ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. La ley dice del espíritu independiente. Esa ley, hay muchos que quieren irse de casa, quieren vivir solos, quieren vivir sin normas, quieren vivir sin reglas. En casa hay normas, ¿sí? Hay hora de entrada, hora de salida, aquí no puede venir borracho, aquí no puede, no. Pero este hijo se fue lejos para vivir sin hora de levantarse, sin hora de acostarse, sin normas. Ese es el espíritu independiente, la rebeldía que hay en el hijo pródigo. Y luego tenemos la ley de una mente desorganizada. No tiene conciencia de lo que hace. Dígame, hermano, ¿guardó para mañana? Digo, por si acaso, si algo pasa, tengo un saldito. Voy a guardarlo. Bueno, tengo tanto dinero, pero por lo menos voy a invertir en algo, lo pongo en el banco, no importa, bajo
bajos intereses, pero algo queda. Una mente desorganizada lo gastó todo, absolutamente. Todo. Y como, no administró los bienes que Dios le dio. La ley de una mente desorganizada. La quinta ley. La ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembró, ahora lo cosecha. Un corazón descontento, la impaciencia, no se organizó, el dinero se lo acabó. Es imposible, hermano, de gastar y le quede saldo. Hasta ahí son las 5 leyes negativas en la parábola del hijo pródigo. Ahora vienen, hermanos, 5 leyes positivas. ¿Cómo podemos levantarnos cuando hemos caído? A veces tengo una sobrina que se alocó, se fue a Ripley y se fió una refrigeradora un montón. Hasta enfocó la llegada. No pagó una cuenta de 350 soles, debe como 10.000 soles. Lo llevaron a Infocó. Qué difícil. Y bueno, es que. Y si no pagas, la deuda sigue. Qué difícil. Pero ahora, el muchacho está quebrado. No tiene dinero ni para hospedarse. Y por último, no tiene para comer. Totalmente. Y cuando lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para capacitarse. En su casa nunca había trabajado, porque papá le daba todo. Dígame, ¿cómo se levantó este muchacho? Dígame, ¿cómo come ahora? ¿Cómo podía comer ahora? Tenía que trabajar. La sexta ley, la ley de las manos productivas. El que trabaja come. Recuerden que el Señor ha dicho también, el que no trabaja, que tampoco come. ¿Qué le parece? El que no trabaja, que tampoco come. Entonces, y el trabajo, miren lo que hace el trabajo. El trabajo le enseñó a valorar. A valorar lo que come. Yo, con este mismo trabajo, mi papá me paga como 10 veces de aquí. Entonces, la ley de las manos laboriosas, la ley de las manos productivas le lleva a la séptima ley. La ley del alma arrepentida y los labios que confiesan. Para un judío, usted sabe que es humillante juntarse o estar al lado de los cerdos. Si las ovejas nomás son humillantes, ¿ya cuándo serán los cerdos? Pero un judío tuvo que darle de comer a los cerdos. Y dice que esa comida quería comérselo. Y mira por acá, mira por allá, no está el dueño. Ya, voy a aprovechar. Y cuando ya se iba a comer, las agarró. ¡Eh! Eso es para los cerdos. No es para ti, te descuento. De tu paga te descuento. Piso fondo. Y cuando pisas fondo te quedan dos cosas. O te quedas ahí o te mueres o te levantas. Entonces la ley de las manos arrepentidas y del corazón que confiesa. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo?
¿Me recibirá mi papá? A pesar de lo que hice. Pensándolo, ¿me recibe o no me recibe? ¿Regreso o no regreso? Pero él piensa, me levantaré y le escribe y le confesaré. Entonces, para salir de la crisis, la confesión del arrepentimiento. Ya vamos a llegar al final. Y luego, la ley del corazón, la ley de los pies convertidos. Llega a su padre y le confiesa. Tomó la mejor decisión. Y Dios, o el padre lo recogió, lo abrazó, le puso el anillo que hizo paquetazo. Y ahora viene la última ley, la ley de la elección. Cuando estaba la fiesta, en todo el fragor de la fiesta, los tamboriles, los vientos, en una fiesta muy grande, comida y todo. Él estaba ahí, con vestiduras nuevas, zapatos nuevos, anillos nuevos, disfrutando de la fiesta. Y ahora viene el hermano mayor. Y la primera pregunta es, ¿qué es esto? Y se encuentra, le pregunta al criado, ¿qué hay? Tu hermano ha venido. Ah, ¿ir a hacer fiesta? ¿Por él es la fiesta? Sí, por él es la fiesta. Pero dice tu papá que entre, no, ni loco. No entre. Se queda afuera, parado, que todo. Y entonces viene el mismo papá. Viene el papá contento. Hijo, le dice, tu hermano ha retornado. Ese que gastó todo el dinero en prostituta, le hace fiesta. Y a mí, que trabajo de sol a sol, nunca me ha dado ni un corderito, ni un cabrito. ¿Qué encontró el hijo pródigo? Y se bañó hasta la saciedad. ¿Qué encontró? La gracia, la misericordia de Dios. Recuerden que la gracia es un favor no merecido. ¿Merecía? Merecía, hermano, que le con perros ahí, lárgate, porque el hambre le llevó a ver, vuelve por el mismo sitio, no, pero no. Usted sabe, así es Dios. Cuando usted se sale y vuelve, Él siempre estará dispuesto a recibir, a perdonar, a limpiar los muertos pecados. Entonces aquí, hermano, queda tomar una decisión. O recibe la gracia de Dios, o vive de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su moralidad propia de usted. Según el hermano mayor, ese hijo no merecía. Según el hermano mayor, el padre no debió haberle fiesta, más bien debió llamar a los ancianos de la ciudad con su piedra para que le apedreen y lo maten porque ha deshonrado a su padre. Y según los mandamientos, el que deshonra a padre y madre muera irremisiblemente. El hijo mayor esperaba eso, pero como su padre hizo otra cosa, él se enoja. Hemos, hermano, abordado este tema. Un principio, faltan 9. Será, pastor, para una próxima. Pero terminamos, hermano, que economía del reino. Tenemos que encontrar los principios, las verdades fundamentales para administrar todos los bienes que Dios nos ha dado y para vivir felices.
¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice Pablo a los tesalonicenses? Gozaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Entonces, vivir en el reino de Dios es vivir, hermano, feliz. Y ojo, podemos ser felices comiendo un pan seco con un besito. El contentamiento es que hemos encontrado a Dios y Dios todo lo satisface. Estamos plenamente completos en Él. El que tiene a Dios no le falta nada. El que le falta a Dios le falta todo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.